Hola queridas y queridos creadores de la historia, esperemos que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos e importantes para la cristiandad católica en particular, que es en la insigne Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí se me da cuando la traba, ¿verdad? Pero bueno, es un lugar fascinante que tiene muchísima historia. Tiene, además de esta gran basílica, tiene otros inmuebles o iglesias y lugares que son muy relevantes. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esa evolución, de esa historia, de algunos secretos y algunas cosas muy padres que tiene este lugar tan importante para el catolicismo y para los mexicanos en particular. Así que quédense aquí, acompáñanos. Esta basílica está dedicada a la Virgen de Guadalupe, que es una advocación de la Virgen María y que hace referencia a un milagro que se aconteció en 1531, donde la Virgen María, como la Virgen de Guadalupe, se presentó ante San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, que ahí lo alcanzamos a ver entre los arbolitos. Y bueno, aquí está la imagen sagrada de la Virgen con este manto lleno de estrellas y ahora sí que este nimbo con estos rayos. Y bueno, se sabe que justamente la Virgen de Guadalupe, antes de que ella apareciera, ahí en el Cerro del Tepeyac había justamente un templo adoratorio dedicado a la Madre Tierra, como Coatlicue o Tonantzin, nuestra madre, y que justamente en el Códice Teotenantzin del siglo XVIII se habla justamente de este adoratorio. Aquí en la Plaza Mariana, cambiando de tema, vemos esta colección de relojes y de campanas que, si se fijan, tiene la cara de Tlaloc. Incluso está hasta la Piedra del Sol, el mal llamado calendario azteca, ¿verdad? Por cierto, entre otras cosas, y que es una obra muy interesante. Vamos a ver aquí justamente este cuadro de la Virgen de Guadalupe del siglo XVIII. Aquí en este hermoso cuadro podemos ver justamente las 4 apariciones que tuvo o hizo la Virgen de Guadalupe y cuya historia está en un libro llamado El Güey Tlamaxicoltica del siglo XVII de 1649, que en su interior tiene el Nican Mopogua de Antonio Valeriano y el Nican Notecmpapna de Fernando de Alves Xochitl, y que justamente aquí se habla de este milagro, ¿no? Entre las 4 apariciones, la última es la más importante que alcanzábamos a ver ahí. Y bueno, la imagen primeramente estuvo aquí en esta antigua parroquia de indios. Aquí, por si tú no lo sabías, aquí es donde por primera vez, a partir de el milagro que se dio en 1581, se resguardó. De hecho, se sabe o se cuenta que San Juan Diego vivió incluso aquí. Lo que actualmente estamos viendo, estas imágenes ya son de una iglesia que se mandó remodelar, digámoslo así, en el siglo XVII, pero y bueno, ya con decoraciones del siglo XX, con estos vitrales, obviamente, no tienen que ver ya con la época virreinal, pero que justamente este lugar, esta parroquia de indias, como podemos ver aquí en esta imagen, alcanzamos a ver el piso original donde está la flor, que es del siglo XVI, y luego otros niveles de periodos posteriores como del siglo XVII también, y bueno, con estas paredes y estos pisos que serían los originales, donde alguna vez estuvo la imagen sagrada de la Virgen de Guadalupe, originalmente dedicada especialmente para el proceso de evangelización de los indígenas en el centro de México. Ven ahí, qué belleza, justamente. Esa capilla, por cierto, fue mandada a hacer por Luis Lazo de la Vega, que en algunas fuentes se señala que fue el vicario, en otras que fue el capellán de la capilla del Tepeyac y que fue el editor justamente del que ya dijimos, del Güey Tlamahuitzoltica, y que se construyó la que actualmente estamos viendo hasta 1649. Ahora vean la chulada que tenemos, esta preciosa capilla, ¿sí? Que es la del Pocito, que es una de las obras maestras de un arquitecto novohispano, que por cierto, Antonio Guerrero y Torres, que lo tenemos aquí, que justamente él era vecino, por cierto, de aquí, de la Villa de Guadalupe. Esta belleza se hizo entre 1777 y 1791, y Francisco Antonio Guerrero y Torres, como les digo, realmente le dio mucho esmero para hacer esto, ¿no? Aquí, por cierto, por si tampoco lo sabías, este fue un lugar de una aparición de la Virgen donde después brotó un manantial de aguas curativas y que justamente entonces se construyó un brocal, un pocito, que se le llama así, justamente el pocito de Nuestra Señora, y precisamente el mismísimo Luis Lazo, del que ya hablamos, entre 1648 y 49, pues me había mandado construir una capilla hasta que se hace esta de la época del barroco,
precisamente, y es un monumento único en su tipo, con una base oval o circular con 4 capillas, con las apariciones de la Virgen pintadas por nuestro pintor favorito, Miguel Cabrera, del siglo XVIII, y que tiene un vestíbulo elíptico. Y bueno, aquí justamente es parte de este vestíbulo con el pozo y el presbiterio como octágono. Entonces digamos que esta capilla es un relicario del pozo en realidad, ¿no? Aquí vemos el altar principal dorado con una copia obviamente de la Virgen de Guadalupe. Aquí vemos justamente los cuadros, el púlpito, por cierto, que en su base tiene un indígena y algunos piensan que a lo mejor hasta podría ser Juan Diego, ¿vale? Esta capilla precisamente tiene una cúpula con ángeles pintados con símbolos marianos de la letanía lauretiana del Rosario, y que bueno, todo como podemos ver pues es del siglo XVIII. Vean qué belleza, justamente, ¿no? El tambor de la cúpula externamente descansa en un paramento mixtilíneo que asemeja a una tiara. Y aquí también en el siglo XIX, en 1815, el generalísimo José María Morelos y Pavón se detuvo antes de que fuera ejecutado en Ecatepec. Vean aquí la diferencia en cómo se veía para los años 70 aproximadamente la capilla del Pocito por fuera. Compárenla, ¿no? Obviamente ha habido cambios, y vean esta foto maravillosa de 1894, donde la villa de Guadalupe en realidad era un pueblo, una ciudad que creció alrededor justamente de la zona sagrada, y que la capilla del Pocito estaba rodeada de casas. O sea, ya nada que ver, como se pueden dar cuenta, ¿no? Pero bueno, todas las estrellas y toda la decoración nuevamente también por fuera de esta preciosa capilla, pues precisamente nuevamente tiene símbolos marianos. Y esta es ya la subida hacia el Cerro del Tepeyac, con algunas esculturas obviamente alusivas al milagro guadalupano. Subiendo justamente al cerro tenemos este exvoto de un barco del siglo XVIII que también fue hecho por el magnífico Antonio Guerrero y Torres, que bueno, tuvo remodelaciones en el siglo XX. Y esta es la capilla del Cerrito, que se hizo entre 1740 y 1756, en algunas fuentes se señala, y que justamente aquí también hubo otro milagro, que es el milagro de las flores frescas, y que sería también la primera aparición de la Virgen también. Y desde ahí se ve justamente la panorámica que estamos viendo, que es con la antigua basílica y la nueva, por supuesto, esta cruz, y bueno, toda la perspectiva del valle de la Ciudad de México, antigua Cuenca. Esta es la portada, la fachada justamente barroca que vamos a tener, con arco de medio punto, con 2 cuerpos, con pilastras estípites, y este es el interior, justamente ya con un altar que está la Virgen de Guadalupe, otra copia por supuesto, ¿no? Y con obviamente 2 ángeles. Tenemos también ahí un calvario, tenemos a San Juan, obviamente a Jesús en la cruz, y a su madre la Virgen María. Aquí el techo justamente con la cúpula, ángeles, ¿no? Recuerden que también los ángeles, si tienen instrumentos musicales, alaban a Dios, por ejemplo, ¿no? Y las cúpulas siempre les hace referencia al cielo también, a la bóveda celeste. Y al lado está el cementerio del Tepeyac, que se sabe que es desde el siglo XVIII, desde 1740, y que la portada actual es de 1865, y ahí, bueno, encontramos a muy ilustres, digámoslo así, personajes de la historia nacional en este cementerio, que algún día entraremos. Hace poquito, apenas ahora en este 2024 se abrió. Vean ahí unas pequeñas tomas que nuestro querido Leo hizo justamente para ver algunos de los monumentos funerarios que alberga este magnífico cementerio histórico. Entre los personajes que descansan aquí sus restos es el presidente y el general Antonio López de Santa Anna, su hermosísima esposa doña Dolores Tosta de Santa Anna también aquí yace, entre otros más. Vean, por cierto, ese cuadro hermoso de Cordero. También uno de los grandes pintores de todos los tiempos, paisajista José María Velasco, que también era vecino, por cierto, de la villa de aquí de Guadalupe. Félix Zuloaga, quien también fue presidente de México al mismo tiempo que Benito Juárez durante la Guerra de Reforma en el 58. ¿Vale? En la época de justamente de Ignacio Comonfort también, ¿no? Que fue el presidente previo a Benito Juárez, ¿no? Justo Sierra de la época porfiriana también. Y bueno, hay varios personajes más, Javier Villarruti y demás, ¿vale?
Y vean esta belleza de cuadro que fue pintada en 1709 por Manuel Arellano, que se llama Traslado de la imagen y estreno del Santuario de Guadalupe, que justamente nos habla un poquito, es una maravillosa fuente histórica de cómo se veía en el siglo XVIII. Y ahora vean la diferencia. Ahora sí que la iglesia que veíamos en el cuadro anterior es la que está a la izquierda por la parte de atrás, y obviamente esta es la nueva basílica que se hizo en el siglo XX, ¿no? Porque ya la anterior o la primera pues era insuficiente. Y justamente esta es el costado de esta iglesia basílica primera, que ahora se le llama, bueno, la Colegiata de Guadalupe, porque también se estableció un colegio entre 1695 y 1709. La iglesia fue hecha el plano por José Durán, por el arquitecto, y la terminó don Pedro de Arrieta, otro novohispano maravilloso. Y bueno, en este caso también se le conoce ahora a la antigua basílica como el Templo Expiatorio de Cristo Rey, que en la portada podemos ver que justamente está la cuarta aparición de la más importante, y se sabe que los canteros que realizaron estos maravillosos relieves fueron José de los Santos y Feliciano Cabello, en barroco sobrio. Y aquí vemos justamente una iglesia al lado, que es la de Iglesia de Capuchinas. Aquí nuevamente vemos, ¿no?, la portada justamente de la antigua basílica, que vemos esta belleza. Ya obviamente, por ejemplo, el reloj que vemos ya se puso en el siglo XIX. Este es el interior de la antigua basílica. Ahora obviamente hay una pintura de Cristo, como justamente se llama así, el Templo Expiatorio de Cristo Rey, pero antiguamente estaba la imagen original de la Virgen de Guadalupe. Vean aquí, ya desafortunadamente ha tenido cuarteaduras y demás. Esta es una capilla anexa con esta preciosa herrería que tenemos aquí. Pero bueno, es una belleza. Algo que tiene también la Basílica de Guadalupe es justamente atrás un museo que vale muchísimo la pena que puedan ver. Aquí tenemos también el templo y convento de Capuchinas. Solamente una orden religiosa femenina en 1787 se establecieron aquí. Sor Mariana de San Juan Nepomuceno solicitó al virrey Antonio de Bucareli en 1779 que se pudieran establecer, ¿no? Y bueno, obviamente la iglesia ha tenido muchas modificaciones. Ya ahorita lo que estamos viendo, que es del siglo XX, pero la iglesia, como ya les dije, pues se empezó a hacer desde 1782 y se terminó en el 87. Vale, entonces fue restaurada también en la década de los 90 del siglo XX, y su portada, no doble por cierto, si la comparamos con otras iglesias de monjas, en este caso tiene combinación de elementos barrocos y pues ya también clasicistas. Y bueno, pues aquí vamos ya al interior de la nueva basílica. Aquí tenemos justamente el interior. La nueva basílica se hizo entre 1974 y 76. Un equipo de arquitectos e ingenieros fueron los que estuvieron participando bajo el liderazgo de Pedro Ramírez Vázquez, uno de los arquitectos mexicanos más importantes del siglo XX. Obviamente es indudable la importancia de Fray Gabriel Chávez de la Mora, quien también era arquitecto, y obviamente fue el que metió todo el conocimiento de teología que está aquí presente, de cuestiones espirituales, ¿no?, dentro del marco del catolicismo. También Alejandro Schönfeldhaber, Javier García Lascurán, Rafael Mijares, el ingeniero Manuel González Flores, Oscar de Buen y Félix Colinas, entre otros, ¿no? Y el abad Guillermo Schulenburg fue quien puso la primera piedra el 12 de diciembre de 1974. Aquí vemos justamente este retablo dorado, un acercamiento con el ayate o la tilma en un momento dado, y como les digo, aquí vemos el Hueytlama Xicoltica, donde están justamente las apariciones marianas, que pues obviamente son un dulce, son una cosa hermosísima que les sugerimos que algún día puedan leer en el Nican Mopogua, ¿vale?, entre otras cosas. Si bien de manera general se considera que la imagen de la Virgen de Guadalupe es sagrada, es una aparición que ella misma quiso, pues ahora sí que manifestarse, sí tenemos que decir que también el ministro provincial franciscano, Fray Francisco de Bustamante, en el siglo XVI, en su sermón del 8 de septiembre de 1556, señaló que el indígena o el indio Marcos pintó a la guadalupana, quien era un tlacuilo, ¿no? Que también tuvo varios nombres supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que decir
que Fray Bernardino de Sahagún, quien es uno de los grandes, por cierto, historiadores, antropólogos, digámoslo así, iniciadores, en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, fue uno de los críticos al culto en el Tepeyac a la Virgen, y que decía que no se le debería de llamar Tonantzin justamente a esta virgen, porque él consideraba que se iba a mezclar con el culto previo o indígena y que no estaba a favor de eso, ¿vale? También la historia o la tradición señala que Juan Diego se presentó ante el obispo Fray Juan de Zumárraga, aquí lo vemos en esta imagen, y que él fue el testigo precisamente de este milagro guadalupano. Ahora bien, no tenemos una información previa de él realmente, pero el obispo Fray Alonso de Montúfar, quien fue el que le siguió, es especialmente el que difundió el milagro guadalupano después de la muerte de Zumárraga, ¿no? Y bueno, también aquí no queda la historia, ¿verdad? Porque el abad Guillermo Schulenberg negó el milagro y la existencia de Juan Diego, y por ende de que la Virgen de Guadalupe fuera un milagro divino, sino que más bien, de hecho, él también estaba como a favor de que había sido pintada. Y bueno, aquí esta belleza que tenemos. Este bellísimo rostro de la Virgen de Guadalupe fue hecho por Miguel Ángel Umaña Rojas en el 2021 por medio de inteligencia artificial, y es como pudiera haberse visto la Virgen si se presentó ante Juan Diego. Pues como ven, queridas y queridos creadores de la historia, que tantas de estas cosas interesantes y puntos de la historia de la Virgen de Guadalupe y la villa y la basílica sabían. Si no, déjenos aquí sus comentarios al respecto para saber, pero la verdad es que es impresionante y es fascinante conocer y visitar y venir aquí ante la Virgen de Guadalupe, que es la mejor fusión del mundo prehispánico con el católico del siglo XVI, y que además es el símbolo de los mexicanos.